Hola, hola, bienvenidos a Lost and Found, el podcast donde les cuento mi aventura viajando sola por el mundo durante 13 meses. Mi nombre es Laura Peralta y este es el 10º episodio donde les voy a contar cómo fue mi llegada a Asia. Bueno, digamos que este episodio lo he grabado varias veces porque es un país complicado para mí. Lo que pasa es que Corea del Sur es un país que yo tenía como en las nubes, como en un altar, porque es un país que yo había querido visitar desde hacía muchísimos años. De hecho, pues así como eso que uno se obsesiona como con el K-pop y los K-dramas, y bueno, yo empecé como a estudiar un poco de la cultura y me gustó un montón, tan así que pues yo empecé a estudiar coreano. De hecho, yo estudié coreano 6 meses en el 2016. En algún momento yo sí quise irme a estudiar a Corea, pues coreano, como que quería pasar una temporada allá. Y algo que además le agregó como a esa expectativa era que mi mejor amiga estaba viviendo hace como 3 años allá y yo no la veía hace como 2 años. Entonces pues como que encontrarnos iba a ser como maravilloso porque ella me iba a poder mostrar su mundo o pues mostrarme Corea a través de sus ojos. Entonces pues eso también le agregó como un montón como de a esa expectativa. Y pues también como que eso hace que cuando uno pues se estrella más duro, cuando uno está como tan en las nubes. Corea del Sur es un país que tiene muy buenas relaciones con Colombia y nosotros tenemos derecho como colombianos a estar 90 días sin visa dentro del país. Solamente toca sacar un CAETA, que es un documento que se saca por internet, es súper fácil. En este momento no recuerdo cuál es el precio, pero no es muy caro tampoco y uno puede estar 90 días sin visa. Gracias a que pues nosotros contribuimos con soldados durante la guerra de Corea. Entonces pues tenemos como un convenio diplomático. El inicio de mi viaje fue como muy planeado, ¿no? Yo tuve todos los destinos súper calculados, donde me iba a quedar, hasta Corea. O sea, en Corea yo sabía que iba a llegar a un Airbnb, tenía el pasaje de llegada, pero yo no tenía pasaje de salida. Digamos que lo último que yo compré fue como el alojamiento en Corea. Yo había reservado 8 semanas y ya después de eso no sabía para dónde iba, no tenía ni idea de nada. Pues sabía que iba a estar en Asia, pero no sabía para dónde iba. Entonces yo conocí una aplicación que se llama Onward Ticket, que sirve para hacer reservas reales con aerolíneas y que tú puedes presentar, te las mantienen por un periodo de 48 horas. Entonces si digamos en migración revisan la reserva que tú estás entregando, eso te da el soporte de que tienes un pasaje de salida sin necesidad de comprar un pasaje, pues más cuando uno como que no tiene claro para dónde va. Bueno, entonces yo llego a Corea después de un viaje súper largo, porque yo salí de Ámsterdam, hice una escala en Dubái. El vuelo se retrasó un poquito, entonces como que la escala fue un poco más corta. Y luego fue Dubái-Seúl. Creo que es el vuelo más largo en el que yo he estado, pues hasta ese momento. De Dubái a Seúl eran como unas 11, 12 horas, pero me fue súper bien. Me fui con Emirates, que siempre había querido viajar en esa aerolínea, y pues tuve la oportunidad porque estaba el precio estándar, o sea, no estaba más caro que otras aerolíneas. Y fue increíble porque cuando me monté al avión, era un avión de 2 pisos y les juro que tenía como una escalera, así como que uno se siente como en ese lobby del Titanic, esa escalera donde muestran a Rose y a Jack, así literal era la escalera del avión. Todo se sentía súper lujoso, pues también como muy cómodo, pero curiosamente, ese fue el único vuelo en el que mi maleta no llegó conmigo al destino. Cuando yo llegué a Corea, pues obviamente uno va a buscar su maleta y tal, pero di vueltas, no la encontraba, hasta que encontré como una bandeja que tenía mi nombre y decía como por favor acérquese al counter de información. Y ahí me dijeron como no, mira, tu maleta se quedó en Dubái, pero pues te la llevamos a tu casa. O sea, igual me la llevaron literal al otro día, o sea, no se demoró nada, todo llegó bien, no pasó nada. Pero pues fue el único vuelo en donde pues me pasó esto, que me pareció curioso porque pues yo diría que es la aerolínea como más top en la que viajé. Llegué obviamente súper cansada y mi mejor amiga me recibió en el aeropuerto. Fuimos hasta mi casa, que quedaba cerca de la estación central de Seúl, entonces pues la verdad la ubicación era buena. Entonces pues hasta ahí todo súper bien. Digamos que bueno, yo tenía como este plan de 8 semanas. ¿Y qué pasa? Yo llego a un Airbnb que no tiene mucha luz. Pues fue terrible porque yo soy una persona que de verdad necesita como la luz natural como para funcionar. Y en especial porque yo trabajo desde el cuarto. O sea, como que los lugares donde yo me quedé, los cuartos eran como si fuera mi oficina también. Y era un apartamento en un primer piso
y no había nada de luz natural. Entonces digamos que ahí ya era como, fue madre, ok, no hay suficiente luz. Lo bueno es que tenía pues lavadora y secadora, que es una de las cosas que yo siempre busco pues cuando me voy a quedar en un Airbnb. Y yo iba a compartir casa con 2 personas. Me tocó con una francesa y una hondureña. La hondureña como que vivía ahí de planta, pero ella como que tenía como un acuerdo con la dueña del apartamento porque ella trabajaba para un restaurante que ella tenía. Entonces como que ella también como que le recibía a los huéspedes y como que hacía la limpieza, supuestamente la limpieza de la casa. La primera vez que cociné, la cocina terrible, pues súper sucia. Y desde ese primer día fue como, porque pues obviamente yo tuve que limpiar todo para poder cocinar. Pero al siguiente día que ya me iba, pues que iba a volver a cocinar, pues eso estaba otra vez terrible, eso era un asco. Entonces obviamente yo no le iba a limpiar el desorden todos los días a alguien que no conozco. Olvídate. Pues fue como, no voy a hacer esto. Entonces fue muy duro porque tuve que empezar a mirar como, la verdad, solamente utilizaba el microondas. Y en sí no me sentía bien en la casa, o sea, como que yo decía, oh, madre, no me gusta. El baño también me parecía que no estaba limpio, que había como un tapete como de caucho, como con huequitos, porque ahí me di cuenta que se ve mucho en Asia, diría, en general, es que no hay división entre el inodoro y la ducha. O sea, como que todo está ahí, entonces tú te bañas y todo el baño se moja, todo se moja. Entonces ellos pusieron como un tapete, como con agujeros para que no fuera resbaloso, para que nadie se fuera a caer. Pero el problema es que eso pues guarda humedad y guarda pues hongos al final. Entonces si tú llegabas a levantar ese tapete, era un asco. Entonces, obviamente, pues uno entra con sandalias, como no voy a tocar eso con mis pies, pero pues vivir ahí por un periodo largo, pues que yo me iba a quedar 8 semanas. Como que empecé como a reevaluar las cosas, pero no creo que fuera a conseguir algo más barato. Corea es muy caro. Entonces, como que sobre el tiempo no dije como ya no puedo conseguir otra cosa. Tuve la fortuna de poder pedir una devolución con Airbnb. A uno le hacen pagar el primer mes, como que vas pagando mes a mes. Entonces yo pude cambiar la reserva. El otro detractor de la experiencia como tal en Corea fue la comida. Porque, bueno, me empecé a dar cuenta que Corea era muy costoso. Entonces aquí van varias cosas ligadas. Porque cuando yo llegué a Corea, yo tenía 2 trabajos. Y uno de mis trabajos decidió cortar mis horas de trabajo, lo que hizo que mi presupuesto fuera más bajo. Entonces, al tener un presupuesto más bajo, pues obviamente tenía que restringirme un poco más en los gastos. Entonces empecé a hacer como cálculos y todo, y pues además agregándole el hecho de que yo no quería estar ahí adentro todo el tiempo por la falta de luz. Entonces yo me quería ir a trabajar como a otro lugar. Había un Starbucks súper cerca a mi casa, como a 3 cuadras, y ahí me podía parchar como toda la tarde. O sea, me compraba una bebida y me quedaba ahí toda la tarde trabajando. Entonces era muy agradable porque podía como ver gente, podía tener sol, era pues como otro ambiente, y aparte tenía pues aire acondicionado para el calor tan horrible que estaba haciendo. Entonces yo pues lo volví como mi oficina, pero pues eso le agregaba más gastos al día a día, ¿sí? Porque si yo me iba a trabajar allá al menos 5 días a la semana, eso era mínimo $7 solamente en una bebida para poder estar dentro del Starbucks. Entonces me tocaba contar esos $7 más contar lo que me iba a costar las comidas. Entonces, digamos, yo empecé a comprar cosas en el supermercado que igual era súper caro. O sea, en serio, yo compraba como 10 ítems por como $50. O sea, era excesivamente caro. Recuerdo que compré como uvas, queso, unas salchichas que había, o sea, cosas súper básicas. Y lo único que yo utilizaba para cocinar pues era el microondas. O sea, yo solamente calentaba cosas ahí. Entonces tuve que empezar a hacer cálculos y me daba como, no, si empiezo a comer como 2 veces en la calle, más el Starbucks, más no sé qué, eran como $25 solo en comida diarios. Y pues yo no me podía gastar esa plata. O sea, como que en verdad eso no era sostenible para mí. Y también tuve problemas con la comida porque la comida en Corea es súper picante. Súper picante. Y yo soy malísima para el picante. O sea, el picante en verdad no es lo mío. Entonces eso también me dio súper duro porque no encontraba como comida pues que yo dijera como, esto está súper rico. O sea, y aparte los sabores de ellos son súper fuertes porque ellos comen muchas cosas fermentadas. Entonces a mí la verdad sí me costó mucho la comida coreana. Entonces, ¿cómo solucioné? Pues digamos, como no me podía gastar toda esa plata, decidí ir a las tiendas de conveniencia, que hagan de cuentas es como un Oxxo,
Y ahí compraba, pues ahí venden como muchas cosas de microondas, ¿no? Como ramen de muchos tipos, muchos sabores. También te venden arroz ya listo para meter al microondas 3 minutos, blanco, o digamos con ajonjolí o con cebada, con maíz. Bueno, había diferentes tipos. Entonces me fui por ahí. Y también, pues, afortunadamente encontré una pasta carbonara y una boloñesa, que realmente era lo que más comía, porque valía como $4. Y pues no era picante, pero comía eso todos los días. Entonces, ¿ustedes saben lo que es comer eso todos los días durante 5 semanas? Porque sí, el plan original que yo tenía para quedarme en Corea eran 8 semanas. Pero apenas yo llegué y vi mi situación, yo tuve que ajustar ese tiempo por términos de presupuesto y por todo. Entonces, pues sí tuve que reajustar los planes y solamente me quedé 5 semanas, pero de todas maneras, 5 semanas en esas condiciones fue muy, muy difícil. Volviendo un poco como a la comida, encontré un lugar donde vendían pizza. Toda la pizza que veía era picante, toda tenía un montón de ingredientes que aparte pues había muchos que yo no tenía ni idea qué era porque todo estaba en coreano. Y pues sí, a pesar de que yo estudié coreano un tiempo, pues o sea, no era como que yo pudiera leer señales ni como menús ni nada de eso. Pues sí, obviamente utilicé como aplicaciones de traducción para varias cosas, pero bueno, el caso es que conseguí esta pizza con papa, que la verdad era como la única opción. Yo nunca hubiera comido pizza con papa. Como que no me llamaba para nada la atención, pero era la única que no tenía nada de picante. Entonces fue como, bueno, ¿es eso o nada? Y pues la verdad me sorprendió gratamente. O sea, como que hasta fui un par de veces porque me gustó mucho la pizza que estaban vendiendo ahí con papa. Pues es como algo curioso que me pasó. Porque también hubo una vez en la que fue un lugar donde vendían como un pollo como en salsa era como una paellera con, o sea, mejor dicho, lleno de pollo y como en la mitad un montón de queso. Y pedimos con mi amiga el pollo como sin picante, por favor, como el que no tiene nada. Y yo estaba sudando, o sea, ella me decía como, ay, esto no sabe a nada. Pues claro, ella ya está acostumbrada como al picante, pero yo estaba sudando, yo estaba muriendo. Aparte que el picante con queso, o sea, eso me cayó como una patada en el estómago, o sea, fue terrible. O sea, sí estaba rico, pero pues es que era demasiado picante y yo en serio me cayó súper mal. Y comer en ciertos lugares, como que los olores de la comida se concentran mucho en los lugares a donde vas, a pesar de que era verano y muchos lugares tenían como abiertas las ventanas y todo. No sé, por ejemplo, si vas a un barbecue coreano, que es algo súper, súper típico de allá, que es como que tú mismo te preparas tu comida, entonces es toda la experiencia. Tú puedes ir allá, coger todos los ingredientes que tú quieres, pides las carnes, es lo único como que te traen a la mesa. Pero tú puedes como comer pastelitos de arroz, como hojitas, vegetales, todo eso, y tú lo puedes asar, como tú vas y te sientas en tu mesa y lo asas. Entonces como toda la experiencia, o sea, es súper, súper chévere, pero pues digamos que uno obviamente queda oliendo a comida, o sea, como full porque te está cayendo igual todo el humo. Y esos lugares pues por lo general están como abiertos, pero hay muchos restaurantes que precisamente porque es verano, también pues está cerrado y con el aire acondicionado como a full. Y todo el olor de la comida se concentra, entonces también me parecía tenaz como salir de esos lugares y siempre quedar oliendo como a comida como demasiado fuerte, o sea, como eso también me perturbaba un poco. Yo soy un poco quisquillosa con los olores y como salir oliendo tanto a comida de los lugares, eso también como que me estresaba un poquito. O sea, yo sé que esto suena como súper neurótico, pero es que en serio me estresaba como salir como oliendo así, como a comida. Bueno, sí, eso en cuanto a la comida. Una de las cosas que sí me gustó muchísimo fue que ellos venden como una leche de fresa y eso me recordó a mi infancia y me recordó a mi casa. Entonces eso sí me encantó porque había una bebida, o sea, tú puedes comprar como la leche de fresa en el supermercado y el sabor como tal era algo que yo tomaba cuando era pequeña. También como que había otros lugares donde te vendían eso como una bebida, o sea, en diferentes cafés, sí, o como cosas de jugos y eso, te vendían eso, entonces era como leche, pero le ponían como si fuera como mermelada de fresa o como dulce de fresa y tú lo mezclabas y la verdad eso me supo como a mi casa porque mi mamá hace mucha mermelada de fresa y a mí me encanta. Y una de las cosas que pues hacemos a veces en la casa es ponerle esa mermelada como a la leche, entonces la verdad eso no sé, me recordó mucho a mi infancia y fue una de las cosas como que, o sea, me parecía algo como mucha nostalgia. Entonces era un sentimiento bonito. Bueno, otra de las cosas que me causaba mucha expectativa acerca de este pedazo del viaje es que me iba a encontrar con mi mejor amiga que lleva viviendo un tiempo en Seúl y no nos veíamos hace 3 años. Pero estas de esas amistades que
por más de que uno no se vea en mucho tiempo, como que cuando uno vuelve a encontrarse es como si no hubiera pasado ni un día. Y digamos que mis expectativas están muy altas en que íbamos a pasar mucho más tiempo juntas, pero por cuestiones de horarios, de que no pudimos cuadrar planes, pues digamos que las cosas no se dieron como yo las tenía en mi cabeza, que pues era más o menos pasar mucho tiempo con ella y de estar más acompañada en este pedazo del viaje. Pero pues bueno, las cosas no se dieron así y creo que ese es el problema, que cuando uno tiene tantas expectativas acerca de algo y las cosas no se dan como uno las tiene en la cabeza, siempre uno va a tender a quedar aburrido, ¿sí? Por más de que igual yo me encontré con ella, igual nos vimos, igual disfrutamos algunos espacios juntas, pero pues así se dieron las cosas y pues esa es la vida finalmente. Bueno, eso en cuanto como al choque, ¿no? Que tuve, pues que obviamente no todo es malo, o sea, esas son como las cosas que como que le bajaron calidad a mi experiencia, pero afortunadamente, bueno, pues vi cosas muy chéveres, digamos, en términos de seguridad, siempre me sentí segura. Corea es un país súper seguro, en verdad, como que uno puede estar caminando a horas muy tarde solo, o sea, uno no siente como que vaya a ser peligroso. Obviamente uno siempre igual tiene que estar pendiente, pues estás en un país que no conoces, en una ciudad súper grande. Seúl es más o menos como Bogotá, o sea, por lo menos en términos de población es como Bogotá, pero sí había escuchado que de pronto había como acosadores, o sea, de pronto no hay como ladrones y como atracadores o cosas así, pero sí hay acosadores. Sí, pero en ningún momento me sentí así. Tampoco sentí, digamos, xenofobia, como nadie, no fueron como groseros porque uno es extranjero, para nada. Creo que de hecho casi que ni hablé con coreanos, o sea, máximo como con las personas que me atendían como en los lugares a los que iba, y con el novio de mi amiga, que pues la verdad súper querido, pero pues digamos que ya era como alguien más familiar. De resto no conocí coreanos. Siento que son como medio parcos. En general, pues de las personas que me topé, no recuerdo que hubiera nadie como súper amigable. Pero sí, dentro de las cosas chéveres que diría, tienen unos palacios impresionantes. La ciudad, digamos que tiene como puertas, porque era cuadrado más o menos, entonces tenía como la puerta norte, la puerta sur, tal. Al ir creciendo la ciudad, pues absorbió estas puertas. Entonces tú pasas por esos monumentos que pues los conservan pues perfectos. Y ves como parte como de la historia, parte de la arquitectura, de cuando pues todavía escribían con los ideogramas chinos. Digamos que eso es parte de lo que ha pasado como en Asia. En muchos países se escribía con los ideogramas chinos, pero después como que empezaron a hacer divergencias o sea, las lenguas igual eran diferentes, pero se escribían con unos símbolos y luego cada uno empezó como a sacar su propia manera de escribir. El alfabeto como tal coreano es un alfabeto que es muy nuevo, por decirlo así. No recuerdo exactamente el año de creación, pero fue un emperador que dijo que quería volver accesible el lenguaje y la escritura para todo el mundo. Pues en el caso del coreano, que se llama el Hangul, así se llama el abecedario de ellos, pues es interesante ver cómo surgió ese idioma, porque tiene como la forma de las vocales y todo está hecha. Cómo está la boca, cuál es la forma de la boca y como la laringe y todo, como la lengua y todo, para producir el sonido. Y eso hace que sea como el simbolito. Entonces, pues cuando uno va a estos palacios, todos los palacios están marcados con ideogramas chinos. Pues porque obviamente fue en esa época que se construyeron y fue como las placas que se hicieron. Y pues ya este lenguaje, que es como el lenguaje popular, tomó forma después. Y por eso es que los ideogramas chinos pues todavía son como parte de esos monumentos tradicionales. Son unas construcciones impresionantes, la mayoría hechas como en madera, bueno, teja, de barro, muy bonito, y es súper barato entrar a estos lugares históricos. En algunos lugares cuesta como $3, $1.5, o sea, son súper baratos las entradas, y de hecho si tú alquilas un traje coreano típico y te lo pones para entrar, pues puedes entrar gratis. Obviamente pues el alquiler sí vale mucho más, pero pues hay lugares donde puedes alquilar y pues es como la experiencia como para tomarte las fotos con el traje típico dentro del palacio. Digamos que también hay como varios pueblitos tradicionales, bueno, no pueblitos, sino barrios tradicionales, donde tú ves todas las casas antiguas, así como en madera, con barro, con tejas de barro, pues que es súper bonito caminar por ahí porque te sientes como, en verdad, como en una aldea tradicional, un contraste pues grandísimo, obviamente, con la ciudad, que es como súper moderna, y digamos que Corea es un país que como que en verdad surgió de las cenizas y
ha crecido de una manera, o sea, es que es el crecimiento de Corea es exponencial, porque la guerra de Corea, si no estoy mal, fue como en los 50, o sea, como que en verdad ellos no tenían como tecnología, o sea, como que en verdad el crecimiento de Corea en los últimos como 60 años ha sido una cosa loca. Pues comparado con otras potencias, digamos, tecnológicas. Sí, como que es una locura ver ese progreso bajo las condiciones en las que lograron surgir. Algunos lugares icónicos o como experiencias que también tuve, pues, bueno, visité la torre de Namsan, que es la torre más alta de Seúl, o bueno, de Corea, y pues queda en una montaña, entonces como que también es súper bonito uno llegar allá, como ya se ha vuelto popular en varias ciudades del mundo, con lo de los candados. Entonces tienen los candados colgados como en las barandas y todo el mundo como, o sea, se ve súper bonito. Todos los candados colgados ahí, pues la ciudad como allá al fondo, la luz, la torre se ilumina en la noche y pues es como un lugar de reunión, o sea, como que la gente parcha allá porque entonces hay música, hay un café, hay restaurante, o sea, como que también es sitio para hacer ejercicio, la gente sube trotando, baja, o sea, como que pasan muchas cosas en esa montaña, es súper popular, no solamente entre turistas, sino también entre locales. Cuando estaba allá me pareció súper curioso porque yo pues estaba disfrutando como del ambiente y llegó un grupo de señoras y no era como, ay no, son peladitas, chiquitas, no, o sea, era como, de verdad eran personas más grandes que yo, o sea, tenían, puede que hubiera gente como de 35 a incluso hasta 50 años. Y llegaron con una grabadora y bueno, vamos a practicar y empezaron a hacer una coreografía de K-pop. Hasta me invitaron a participar, pero bueno, yo no tuve como como que ese día no tenía la chispa y como que me dio un poco de pena y dije como, no, gracias. Pero me hubiera encantado hacerlo, o sea, como que en verdad, ojalá lo hubiera hecho. Y el caso es que empezaron a practicar ahí una canción y luego pusieron la canción como mucho más alta como en el lugar. Y se hicieron como en la mitad de todo el mundo y empezaron a bailar y eran por ahí unas 15 personas haciendo una coreografía. O sea, se sintió algo como tan wholesome, como tan bonito ver a la gente unida, como por la música, por el fenómeno de lo que es el K-pop y lo que se ha vuelto en el mundo, ¿no? Porque pues ha trascendido pues fronteras y pues como que ha puesto a Corea en el mapa como algo como pues cultural popular, ¿no? O sea, como sí, o sea, me pareció muy chévere ver la energía de la gente, como todo el mundo como, ay, sí, pues todo el mundo grabando y como que se sentía una energía muy festiva, muy bonito. También estuve en un puente que es súper popular, se llama el puente de Bampo. Es un puente en el que ese día me fui caminando hasta allá, atravesé todo el puente, obviamente nadie estaba caminando, la única que caminó por ahí fui yo. Creo que nadie lo hace, porque no sé si de pronto es hasta peligroso, pues porque, no sé, los carros pasan como muy rápido, es un puente pues de carros y cruza todo el río Han, pues que eso es larguísimo, o sea, yo sentía que ese puente nunca se iba a acabar para llegar al otro lado. Pero bueno, llega al otro lado, llegas como a un parquecito donde la gente hace ejercicio, porque es como todo como el malecón del río, entonces como que a todos los lados está como, vas a encontrar como cafeterías, parques para niños, senderos para que la gente camine, para que la gente corra, para que, bueno, de todo. Y hay como una galería, como una gradería, como justo al lado del puente, como en la pata del puente, porque resulta que todos los sábados y domingos, creo que no estoy segura si es viernes, sábado y domingo o solamente viernes y sábados, que hacen un show a las 8 de la noche con luces. Entonces sale agua del puente, empieza a caer hacia el río y hacen como movimientos con el agua y con diferentes luces y ponen música así como literal de K-drama. O sea, como toda la música de los K-dramas, uno se siente como, ay, sí, como... Ay, hermoso, o sea, la verdad, esa experiencia me pareció genial, me gustó muchísimo, me pareció muy bonito, porque sí, me sentía como en un programa de televisión. Y también pues también veías artistas locales, como pelados que quieren como tocar su música, entonces llegaban ahí como con sus guitarras, sus micrófonos y empezaban a cantar ahí. Pues que también me pareció como chévere ver eso. También un día fui con una amiga de mi prima a un pueblito cercano que se llama Suwon y tienen una librería que la verdad yo quería ir, o sea, como que esa la había visto en redes sociales antes de ir y dije como yo tengo que ir a esa librería. Enorme, o sea, es como que tú llegas a un área del centro comercial que todos los pisos sube la librería y es
espectacular, o sea, es increíble estar ahí estéticamente, o sea, todo, es hermosa esa librería, me gustó muchísimo, espectacular. Y pues también había como un palacio cercano al centro comercial, pues donde estaba la librería, entonces pues también fuimos como a ese palacio. Finalmente los palacios todos terminan pareciéndose mucho, pues porque igual es como la misma arquitectura. Otros lugares icónicos que visité fue el Dongdaemun Moon Design Plaza, que es un edificio que tiene como unas pantallas holográficas que lo cubren absolutamente todo. O sea, también es un museo. Entonces uno entra y pues es como diferentes como cosas tecnológicas, como más de arte. La verdad súper chévere. Y el diseño es impresionante porque es súper futurista, súper futurista. Pero lo más increíble es que como tienen esas pantallas como holográficas por fuera, tienen unas áreas súper grandes para que la gente se siente, y justo en esta época del año en la que yo fui había un show de luces, entonces uno como que literal se puede acostar como en unas bancas gigantes que hay como afuera y uno mira para arriba y estás viendo, o sea, tienes como esa pantalla gigante encima tuyo y es como como un show de arte digital que sucede en todos los muros del lugar. O sea, la verdad me parece muy chévere poder ver eso. Fue una experiencia pues que en verdad te sientes como de las cosas futuristas que uno dice como wow, o sea, como que se ven en esa parte, que uno está esperando como de esa parte del mundo. Y en Corea también encontré un San Andresito, o sea, es seguro, era un San Andresito, tenía así también todos esos localcitos con las cosas así como todas traídas como de China, vendían puras chucherías, ropa, tecnología, bueno, de todo. Me sentí en un San Andresito, tal cual. Y finalmente diría que la experiencia como top, como la experiencia más increíble a la que yo digo, a la que también te sientas así súper en el futuro, fue un show de drones con 1000 drones que duró por ahí como 20 minutos, pero tú ves todo desde que se levantan del piso hasta que ya están arriba y empiezan a hacer como todas estas figuras impresionantes. No, o sea, espectacular. Qué gran experiencia. Conseguí un super puesto además, o sea, como que yo averigüé bien a qué horas era todo. Ese parque estaba repleto porque había como una gradería que afortunadamente yo conseguí puesto ahí. Y de resto era como que todo el mundo se empezó a esparcir como hacia los lados de la gradería, como en donde pudieran hacerse, la gente fue a hacer picnic, llevan, porque aparte era como todo el plan, o sea, como que ese es un parque donde la gente va a hacer picnic, full, porque hay de hecho unos locales donde te alquilan un carrito con la manta, o sea, te alquilan todo lo que necesitas para hacer el picnic. Entonces tú te llevas eso, como que cruzas la calle, llegas al parque que aparte queda en la costa, o sea, eso fue sobre el río. Eso queda justo al borde del río y ahí era el show. Entonces, o sea, ese parque yo creo que se debe llenar como full siempre para hacer picnic, pero ese día pues aún más, y todo el mundo lleva como su comida, todo, y con sus carritos, todo el mundo con el carrito para llevar todas las cosas, y luego pues ponen música y también fue creo que al final un artista y cantó algo, entonces como que se ve como un show nocturno súper bonito. Entonces esa experiencia la recomiendo 100%. Fui al Museo de Corea, también pues ahí uno ve un poco como la historia, cómo fueron como los diferentes periodos de ocupaciones y bueno, en fin, como todo eso. Realmente, es que uno ve tantas cosas y todo que pues uno se acuerda de ciertas partes, pero no de todo, ¿no? Pero también estuvo muy chévere y ese creo que era gratuito, si no estoy mal, ese museo. Y de hecho tenían la primera vez que vi un robot guía. Hay un robot ahí que estaba como caminando, pues estaba andando por los pasillos y como que tú le podías preguntar cosas como ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Digamos que en esta etapa del viaje, pues yo me concentré como en mi trabajo, pero como me cortaron las horas, digamos que tenía un poco más de tiempo libre. Entonces también lo que quise hacer fue empezar a trabajar como en proyectos personales que yo tenía. Y Starbucks la verdad fue como un lugar muy chévere para poder concentrarme porque pues no sé, era el Starbucks que quedaba cerca de mi casa era súper grande, era un espacio súper agradable, tenía como las mesitas, había como una barra pegada como al ventanal y pues ahí uno podía conectar el computador y todo. Entonces me gustaba mucho sentarme como justo en esa barra porque podía ver la gente pasar. Yo me conectaba con mis audífonos de cancelación de ruido
y me ponía como modo trabajo, pero pues como que recibías el solecito, a pesar de que estabas como, pues como con el frío del aire acondicionado, pero como que recibías el solecito y podías ver la gente que pasaba, veías gente dentro del Starbucks, entonces como que también, pues no sé, como que era salir un poco como de mi encierro, a pesar de que en realidad no es como que yo me pusiera a hablar con nadie, para nada, yo estaba como en mis cosas. Igual era chévere como ver gente, como que estar dentro, como en ese ambiente, me parecía, siento que le sumó mucho a mis días en Corea y sí, y como que pude avanzar en varias cosas que de pronto no hubiera podido lograr como en otros espacios antes, porque como que sí logré concentrarme muchísimo. Y bueno, algo que digamos que también fue como un shock cultural, es que tú ves, pues que me pareció, pues que vi más que todo pues en Starbucks, porque pues era un lugar que frecuentaba todos los días. Entonces, o sea, dentro del Starbucks como tal, no había baño. Era un local dentro de un edificio corporativo grandísimo, pero pues el baño quedaba era como dentro del lobby del edificio, no dentro del local. Entonces te tocaba salir sí o sí, y pues mucha gente iba sola, entonces obviamente dejaban como sus cosas ahí, iban y luego como que volvían. Uno como latino, uno dice como, bueno, yo no hago eso, o sea, yo no voy a dejar mis cosas aquí, voy y vuelvo. No, o sea, jamás en la vida se me ocurriría como que, o sea, yo ir a un café, a un Juan Valdez y dejar mis cosas ahí, ir al baño y vuelvo. No, pues cuando yo vuelva no va a haber nada. Pero allá yo veía a la gente que hacía eso y yo como, wow. O sea, como que eso te demuestra mucho como la cultura de la gente, el respeto por las cosas del otro y por el otro. Y pues esto me pareció algo increíble, que hasta un día dije como, bueno, voy a arriesgarme, voy a dejar mis cosas, dejé todo ahí súper organizadito, como mi maleta, tal, no sé qué. Obviamente pues me llevé el celular, o sea, el celular sí me lo llevé, entonces tampoco iba como, voy a dejar todo. Obviamente hay gente que dejaba todo, pero pues hasta allá tampoco me daba, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, me llevo la billetera, el celular y dejé mi computador, dejé como todas las cosas así encimita, los audífonos, todo. Me fui hasta el baño, pero de eso que tú como que no confías del todo en lo que está pasando, entonces como que empiezas a caminar más rápido, tengo que caminar rápido, llegar al baño, como entrar no sé qué y salir otra vez como lo más rápido posible para volver, y volví y todo estaba como yo lo había dejado, o sea, como que nadie, yo creo que ni lo miró, o sea, como que a nadie se le ocurre ir a mirar tus cosas y mucho menos tocarlas. Entonces fue como obviamente mucha tensión porque me arriesgué, para mí era un riesgo grandísimo, pero pues obviamente no, o sea, no pasó nada. Entonces eso también fue como de las cosas súper positivas, porque te sientes como muy seguro, sí te sientes muy seguro. Entonces eso fue algo muy chévere como de experimentarlo, porque yo soy una persona muy paranoica. Entonces como que saber que estás en un lugar que es así como de seguro, que no, como que puedes estar como más tranquilo con tus cosas, no sé, es algo que te llega, o sea, como wow, qué lindo poder saber que esto sí existe, que sí hay lugares donde está, o sea, donde puedes estar como así de tranquilo. Sí, fue algo muy lindo darse cuenta de eso. Una experiencia que tuve fue ir a un hospital en Seúl, no porque me hubiera pasado nada. Algo que no les conté, cuando estaba en Suiza, yo como que vi en redes sociales un influencer argentino que sigo desde hace mucho tiempo, y él estaba hablando que cuando fue a Asia tenía que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla. Yo ya tenía la vacuna de la fiebre amarilla porque para ir a Panamá uno necesita esa vacuna. Pero cuando yo me la puse, esa vacuna tenía una fecha de expiración de 10 años y yo no llevé mi cartoncito. O sea, igual ya estaba vencido, entonces como que igual no me servía. Pero cuando estaba en Suiza y vi que tocaba ponerse la vacuna, pues dije como no, ¿qué tal que cuando llegué a Asia? Porque yo pensaba ir como a países más del trópico, como en la parte de abajo, como Vietnam, Tailandia, Indonesia. Yo dije como voy a necesitar la vacuna. Entonces, cuando estaba en Suiza, me dijeron como, no, pues vamos a un lugar como de viajes internacionales, que hay como unos centros específicos donde te ponen, o sea, como que son para viajes, entonces te dicen como cuáles son las vacunas que se necesitan para eso. Bueno, el caso es que eso me costó como 150 francos, o sea, fue súper caro. Me tocó ponerme una vacuna, pero era una vacuna como para la rabia, la polio, bueno, porque me la recomendó la señora, y la señora me dijo como, mira, no necesitas la de la fiebre amarilla, fresca, no sé qué. Cuando yo llegué a Corea, volví a mirar y pues al parecer sí necesitaba como la vacuna de la fiebre amarilla para poder entrar al sureste asiático. Entonces fui a un hospital donde tenían como un área para extranjeros, un área internacional.
otra vez me volvieron a decir que no la necesitaba. Entonces me mandaron, fueron otras, porque las personas por lo general como que sufren mucho de intoxicaciones y cosas de ese estilo en el sureste asiático por el agua. Entonces me recomendaron como que me tomara unas pastillas para, que era como una vacuna en pastillas, y me pusieron otra vacuna para, no sé, creo que fue el tétano, no recuerdo, tal vez sí fue tétano. Pero entonces me pareció muy chévere porque pues como que son cosas que uno como que ve en las novelas, en los K-dramas, y pues todo el mundo tenía como esas pijamitas, los que han visto K-dramas, tienen como esas pijamitas como azules o rosaditas, y todos estaban uniformados así, todos los pacientes. Entonces eso me pareció como súper curioso, porque pues de eso que en verdad te sientes como en un set de grabación, porque es la vida real, pero no sé, se siente raro, porque es como, sí pasa así, sí es real. Y bueno, obviamente me tocó pagar mucha plata, no sé cuánto fueron, como $200 por esas 2 vacunas y como la consulta. Pero pues, la verdad, no me arrepiento, porque siento que tal vez sí me sirvió, porque no me intoxiqué en lo que después vino del viaje. Entonces, estuvo bien. Y ya, bueno, digamos que esa fue como la experiencia en Corea. Como dije al principio, la verdad creo que le volvería a dar otra oportunidad. O sea, creo que volvería a conocer otras partes del país. Me encantaría ir a la isla de Jeju, me gustaría ir mucho a Busan. Me contaron de otro lugar que se llama Sokcho, que también dicen que es súper bonito. O sea, como que quisiera volver en algún punto, pero con más presupuesto y tal vez en otras condiciones, para poder disfrutármelo más, y como que esos factores externos que pues me pasaron durante esta estadía, pues como que no opaquen lo que en verdad puede llegar a ser una experiencia pues full en Corea. Bueno, y eso fue todo por hoy. Gracias por escucharme hasta este momento, y pues sigan conectados para lo que se viene, porque la verdad las experiencias que siguieron, top, muy top. Chau, chau.